Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, antes que nada esperamos que ustedes y sus familiares estén muy bien y que, bueno, pues hayan intentado disfrutar estas 2 semanas que tuvieron de descanso, o que al menos estuvieron un poquito más libres de actividades, principalmente académicas. Sabemos que son tiempos pues, un poco complicados, pero bueno, hay que intentar atender las recomendaciones de salud para evitar algún tipo de inconveniente, permanecer en casa y bueno, pues ustedes creo que ya saben todo lo que nos han estado comentando. Y bueno, el chiste de esta sesión que vamos a tener, o esta lección que yo les estoy planteando en la plataforma, es que continuemos con los temas que tenemos que abarcar dentro de la materia de administración. Ya en la última actividad en serie de vacaciones estuvieron trabajando un poquito con los índices, que son elementos que nos van a permitir hacer más eficientes las consultas dentro de una base de datos, nos optimizan, nos agilizan la forma en la que recuperamos la información. El siguiente tema ahí cambia un poco por el hecho de que es algo completamente diferente. Bueno, así está planteado en el temario y que nos habla específicamente de alguna característica de administración que nosotros podemos implementar cuando estamos trabajando con servidores de SQL Server, que es la administración centralizada, que es parte de lo que ustedes ya pudieron ver en las diapositivas que están incluidas dentro de la lección. Y bueno, ahorita vamos a retomar un poquito el material que ahí viene. Realmente traté de hacer un resumen lo más simple posible, concentrando la información más importante. Y ahorita lo vamos a ver en una breve demostración, obviamente aplicando los conceptos que vienen en el material, ¿sí? Entonces, bueno, como ustedes recordarán ahí en la presentación ahorita que lo acaban de leer, uno de los problemas principales de la administración cuando trabajamos con servidores es qué sucede cuando tenemos varios equipos, varias instancias, hablando específicamente dentro de un entorno organizacional, y es necesario que nosotros como administradores implementemos ciertas políticas, ciertas directivas en diferentes de esas instancias. Entonces ahí, ¿qué es lo que nos puede llegar a causar conflicto? Que muchas veces la configuración la tenemos que estar llevando físicamente o de forma manual en cada una de las instancias. Entonces dentro eso va a requerir una gran cantidad de esfuerzo. Imaginemos un escenario organizacional donde tenemos 10, 20 instancias o servidores de SQL Server dentro de la red o de la intranet. Y nosotros necesitamos replicar ciertas configuraciones para que todos compartan exactamente los mismos aspectos, a lo mejor en seguridad, en el nombre de los objetos, o cuestiones administrativas, políticas, directivas, que es una cosa que vamos a ver ahorita un poco más adelante. Entonces, realizarlo de manera manual en cada una de las instancias, pues es bastante complicado. Entonces, como lo menciona en el material, a partir de la versión 2008, SQL Server y Microsoft implementó un mecanismo que nos va a permitir la administración centralizada a partir de una instancia de múltiples servidores en una red. Aquí, ¿qué vamos a utilizar como tal? Recuerden que todo lo estamos haciendo con nuestra herramienta principal, que es el Management Studio. Es la herramienta de administración, como se menciona en el material, por excelencia, y a partir de podemos administrar instancias locales, instancias remotas, y también hacer uso de los diferentes servicios. Recuerden que SQL Server son una serie de servicios como el motor de base de datos, Analysis Services, Reporting Services y todos los que ya hemos comentado en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces vamos a hacer uso de ese Management Studio, ¿vale? Entonces, esa parte de la configuración no solo nos va a simplificar las acciones administrativas, sino que también en algún momento dado nos va a permitir como administradores ejecutar consultas que se afecten o que se ejecuten de manera simultánea en múltiples servidores. Imaginemos que tenemos una base de datos que se encuentra distribuida en 5 instancias de SQL Server y quiero recuperar información de las tablas de esa base de datos. Entonces, a través de esta opción de centralización de la administración, yo desde un solo lugar, desde un Management Studio, desde una instancia, puedo ejecutar una consulta que se conecta a todos los servidores, la ejecute y me lo muestre como un conjunto de resultados que puede estar unificado, puede estar segmentado. Eso ya son cuestiones de configuración de la visualización, ¿sí? Entonces, son cosas bastante atractivas que nosotros podemos hacer con esta técnica o concepto de la administración centralizada. Que repito, esto es parte de lo que nos menciona ahí en la presentación, que es, bueno, nos va a permitir configurar un único servidor, que de ahí podemos replicar o personalizar configuraciones en múltiples servidores, que nos da la posibilidad de una agrupación lógica, que podemos gestar diferentes consultas, podemos publicar directivas, que es el siguiente tema que se vamos a ver en otra lección,
Entonces, son muchas cosas que nosotros podemos realizar, ¿sale? Ahora, cuando hablamos del concepto de administración central, ¿qué vamos a comprender por la administración centralizada o la administración central? En términos simples, un servidor central es un repositorio o una colección de múltiples servidores o de múltiples instancias. Aquí nosotros sabemos que en un servidor podemos tener instalados en un equipo físico hasta 50 instancias, pero a través del Management Studio nos podemos conectar a n número de instancias que se encuentren instaladas, no son en el equipo local donde nos encontramos, sino en equipos que se encuentren conectados y que podamos acceder a través de una red. También no debemos de olvidar ahí que un aspecto importante para la conexión entre servidores cuando no son necesariamente locales va a depender un poquito del tipo de autenticación, ¿no? Si es autenticación de SQL, si es autenticación de Windows para podernos conectar, ¿sí? Entonces, ese grupo es un repositorio, una colección, una agrupación lógica de diferentes instancias que nosotros vamos a tener a través de un punto central, ¿sí? Entonces, para crear un grupo de administración central, pues es realmente muy sencillo, que es parte de lo que nosotros ahorita vamos a ver en la demostración. Y aquí, si recuerdan, en los temas de la primera y segunda unidad, ustedes realizaron la instalación de SQL Server y tuvieron que haber hecho la instalación de múltiples instancias, ¿no? Que bueno, estuvieron especificadas en su momento en un documento donde les decía qué instancias tenían que agregar, ¿sale? Entonces estaban las de Puebla, Chiapas, Durango, sí, Monterrey, algunas de esas que son las que ahorita vamos a ir utilizando para hacer las demostraciones y las prácticas que más adelante se van a encomendar como otras actividades dentro de esta unidad. Ahora, aquí yo les recomendaría que, bueno, intentaran ir siguiendo el video para poder ir viendo que es muy simple, que es algo pues bastante sencillo, y más ahorita que, bueno, por cuestiones de la contingencia y por los problemas de conectividad que podemos tener, lo van a manejar con instancias locales, que de hecho fue también una de las causas por las que instalaron tantos servidores de SQL en su equipo. Entonces aquí los vamos a utilizar. Yo aquí vean, tengo abierto mi Configuration Manager y les estoy mostrando las instancias con las que voy a realizar las demostraciones, que son dentro de las básicas, una instancia predeterminada, sí, que es con la que trabajo generalmente, Chiapas, Durango, Monterrey, Morelos, Puebla, Tabasco, y bueno, creo que son todas. Tal vez por ahí algún nombre pueda variar, pero bueno, lo importante es que tengan múltiples instancias para que veamos aquí la parte de la configuración dentro del grupo de administración central. Y ven, yo aquí también debo de comprobar a través del Configuration Manager que todas mis instancias con las que yo voy a trabajar, pues obviamente estén en ejecución para que no haya problemas al momento de la conexión. Entonces ahorita esta ventana del Configuration Manager únicamente la habilité para que pudieran ver que mis instancias están instaladas y están corriendo y son con las que vamos a realizar la demostración. Ustedes cuando lo hagan y cuando hagan la parte práctica, pues también tendrán que realizar esa comprobación, primero tenerlas instaladas y verificar que estén funcionando, ¿sí? Entonces, una vez que hayan realizado esa comprobación, ¿qué va a ser el siguiente paso? Bueno, de ahí vamos a abrir nuestro Management Studio. ¿Por qué? Porque bueno, en la parte de del material teórico que tienen ahí en la lección, pues nos menciona eso, ¿no? Que es la herramienta de administración principal. Entonces ahí viene una serie de pasos donde dice para crear un servidor de administración central. Realmente es muy simple, se realiza con 3 pasos, que es entrar a la ventana de servidores registrados, crear un grupo de administración central e ir agregando los servidores a ese grupo. Entonces vamos a ir haciendo esa demostración para que vean que es muy sencillo. Yo aquí ya tengo conectada a mi instancia. Realmente cualquier instancia puede ser un administrador. Aquí pues deberíamos de tomar en cuenta solamente algunos aspectos. En cuanto a las versiones, las ediciones, preferentemente si yo tengo diferentes versiones, por ejemplo 2014, 2016, 2017, utilizar la versión más reciente como el servidor principal, sí, el que va a administrar ese conjunto de servidores. Entonces es una recomendación porque luego hay problemas cuando tengo una versión inferior que quiere administrar a una versión superior. Ahora, eso tal vez habrá cosas que ustedes ya en la práctica que tengan que resolver, porque habrá situaciones, configuraciones que en una versión de SQL existen y en una versión anterior o posterior pues ya no puedan aplicar. Entonces, bueno, pues ahí vamos a tener cuidado con eso. Ahorita pues creo que casi todos tienen la misma versión, entonces ahorita no importa si ustedes trabajan con un SQL Server 2014, 2002, 2016, 2017, ahí realmente no van a ver mucha diferencia, ¿sí? Entonces no deberían tener dificultades. Y bueno, para crear el servidor de administración central, como les mencionaba, son una serie de pasos muy simples.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos al menú ver, tal y como se lo está describiendo en la presentación. Ahí tenemos una serie de opciones. La que nos interesa a nosotros es la opción que dice servidores registrados, ¿sí? Entonces, en servidores registrados, ahí también varía un poquito dependiendo de la visualización que ustedes tengan sobre sus herramientas. Tal vez la tengan desacoplada, que ande flotando por aquí la ventana o esté a la derecha, a la izquierda. Lo importante es que se las visualice. Yo aquí ya la anclé del lado izquierdo para que fuera más fácil la visualización y la interacción con los datos, ¿sale? Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿sí?, en esta ventana de servidores registrados, y nos menciona que es únicamente para 3 servicios principales que pudiéramos tener, lo que es el motor de base de datos, Analysis Services, Reporting Services. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer exclusivamente con instancias del motor de base de datos, porque de las otras versiones ni siquiera las instalamos completas como tal. Únicamente agregamos lo que es el motor y los servicios de réplica, ¿sí? Entonces aquí vean, tenemos una opción que nos dice servidores de administración central. Aquí, ojo, no necesariamente tiene que ser una instancia local que físicamente esté en este equipo. Pudiera yo conectarme a una instancia remota, que es una de las características importantes del Management Studio. Yo puedo administrar a distancia, o valga la redundancia, de manera remota, a servidores, a instancias de SQL Server que no estén en el equipo. Yo me puedo conectar a través de una red, a través de un intranet, a otro servidor, y lo puedo trabajar desde aquí, como si fuera local, ¿sí? Entonces aquí, en esta parte del servidor de administración central, no tiene que ser forzosamente una instancia física instalada en su equipo, ¿sí? Puede ser un servidor que esté instalado en otra computadora. Ahora, como mencionábamos, un grupo de administración central o un servidor de administración central va a ser la instancia de SQL, el servidor de SQL, a través del cual nosotros vamos a administrar esa agrupación lógica, a ese namespace, a esa lista de servidores, y que van a depender obviamente del servidor principal. Entonces aquí, para crear un servidor principal, yo en mi caso particular voy a utilizar mi instancia predeterminada. Ustedes en sí pueden utilizar la que ustedes tengan. Ya nada más aquí a lo mejor pudieran entrar en conflicto con los nombres, pero bueno, por eso yo les mencionaba muchas veces en la clase que prefería que le dieran exactamente esos mismos nombres para que no hubiera dificultades. Y bueno, aquí lo único que vamos a hacer es simplemente sobre servidores de administración central, botón derecho, registrar un servidor de administración central. Es muy simple. Aquí nos va a pedir el nombre del servidor. Pues aquí, ¿qué es lo que vamos a buscar? Aquí tenemos dos opciones: buscar un servidor local que esté instalado en el equipo o buscar uno a través de la red. Ya mencionamos que ahorita lo vamos a hacer todo de manera local. Entonces aquí vean, yo voy a mostrar todos mis servidores que tengo. Tengo todas estas instancias, ¿sí? Algunas son las que les pedí que encargaran, bueno, con los nombres de Monterrey, Durango, Puebla, etcétera. Y algunas otras que yo ya tengo para otras demostraciones. Pues aquí yo voy a decir que mi instancia predeterminada, ¿sí?, que en mi caso únicamente tiene el nombre de mi equipo, va a ser el servidor principal de todo este entorno de gestión, ¿sí? Entonces vean, aquí únicamente va a ser así. Aquí también tomar en cuenta el tipo de autenticación que tenga la instancia. Si realizaron una instalación predeterminada, pues ya sabemos que van a ser la autenticación Windows. Eso lo pueden cambiar en cualquier momento. Cuando es local no hay tanto problema si trabajamos con autenticación de Windows. Tal vez si lo tuviéramos que hacer a través de una conexión a otro equipo, pues pudiera haber alguna dificultad, pero ahorita no debería de haber mayor problema. Entonces dejamos autenticación de Windows. Ya si no, pues lo tendrían ustedes que comprobar cuál es el tipo de autenticación seguridad que maneja su instancia. Y vean, aquí abajo únicamente nos va a pedir dos datos de manera principal. Primero, lo que sería el nombre del servidor registrado. Ahora, ¿qué es esto del nombre del servidor registrado? Es una especie de alias que nosotros le damos para identificarlo de una manera más fácil, para simplificar su acceso. Entonces, aquí obviamente cuál va a tomar de manera por default el nombre que tenga su instancia. Aquí yo, para identificarlo y que el ejemplo sea un poquito más claro, le voy a asignar un alias para saber que este va a ser la instancia principal, es decir, que va a ser la instancia que va a administrar a otro servidor, ¿sí? El nombre en sí puede ser el que ustedes quieran, ahí no hay ningún problema. Entonces la instancia en sí se llama del, en mi caso, y su alias va a ser principal.
Descripción pues no es necesaria, simplemente se la voy a agregar aquí para que quede un poquito más claro. Le voy a decir que este servidor de administración, ¿vale? La descripción pues es ustedes lo que le quieran colocar, ¿vale? Le voy a dar guardar y vamos a darnos cuenta de que aquí en servidores de administración aparece principal. Recordemos, principal es un alias, ¿vale? Entonces, cada vez que yo le dé clic a principal, desde esta ventana de servidores registrados, me va a conectar a la instancia que en mi caso se llama Dell. Yo incluso me pudiera desconectar de aquí. Si le doy doble clic, en automático me va a intentar conectar a esa instancia. Obviamente depende de los criterios de autenticación que, bueno, ya les mencionaba, ¿vale? Entonces ya tenemos este servidor principal, ya lo configuré como una instancia de SQL Server que se va a encargar de controlar a otros servidores locales o remotos, ¿vale? Entonces, dentro de nuestro grupo de administración central, ¿qué procedería si es que yo quiero decir, bueno, este servidor principal quiero que me permita modificar configuraciones, ejecutar consultas en los servidores de Monterrey, Puebla, Chiapas, Tabasco o los que existieran? Pues aquí voy a decirle simplemente sobre principal, que ya sabemos que es una instancia de SQL local, le doy botón derecho y en la opción que dice nuevo grupo de servidores. Ahora aquí vamos a ver también, que es algo importante que mencionemos, que tenemos dos opciones principales, nuevo grupo de servidores y registro de servidor. Entonces el grupo de servidores, como su nombre nos dice, nos va a permitir agrupar a instancias de SQL. El registro de servidor simplemente le estaríamos diciendo que ese servidor que yo voy a agregar va a depender del servidor que ahorita le asignamos el alias de principal. Ahorita lo voy a agregar por grupos para que vean cuál es la diferencia y al momento ejecutamos nuestras consultas vean cuál es el cambio, la repercusión que tiene esa parte de creación de grupos, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cuál es el enfoque que ahorita le vamos a dar con la práctica en función de las instancias que ustedes tienen instaladas? Bueno, aquí lo que vamos a simular es que tenemos un entorno donde trabajamos en una empresa que tiene diferentes sucursales, diferentes servidores en partes del país, ¿no? ¿Qué partes? Asociadas a los nombres de las instancias, Chihuahua, Durango, Puebla, Monterrey, las que instalaron, ¿sí? Entonces vamos a todos los servidores de la zona norte, los vamos a colocar dentro de un grupo, todos de la zona centro en otro grupo, todos los de la zona sur en otro grupo, para manejar una lógica que ustedes puedan comprender un poquito más fácil, ¿sale? Entonces aquí yo voy a crear primero el grupo. Entonces sobre nuestro servidor de administración central, botón derecho, nuevo grupo de servidor, y voy a decir que este grupo se va a llamar así, zona norte. Entonces aquí en zona norte la descripción le voy a colocar una descripción pues, genérica, básica, servidores de la zona norte. Y ya nada más le voy a decir que van a ser los servidores de Chihuahua y la otra instancia que es Durango, ¿vale? Que creo que son las que tengo yo instaladas. Voy a aceptar y vean, aparentemente no hizo gran cosa, simplemente creó una especie de carpeta y esa carpeta nos va a permitir agrupar a los servidores que van a ser administrados por nuestro servidor principal, ¿sí? Voy a crear de una vez las otras zonas para crear los diferentes grupos. Botón derecho, nuevo grupo de servidores. Ahora voy a crear uno que se llame zona centro. Ya voy a omitir la descripción, que eso nada más simplemente para cuando vemos las propiedades de este grupo, ya como una buena práctica nos permita visualizar y entender un poquito más cuál es la función del que nosotros estemos agrupando bajo ese criterio. Aquí simplemente lo hice en la anterior para que vean que lo que pasa no es un dato obligatorio, yo lo puedo dejar así en blanco y ya no lo creo. Y voy a agregar un tercer grupo, nuevo grupo de servidores que se llame zona sur. ¿Okay? Entonces ahí tenemos tres grupos, zona centro, zona norte y zona sur. Todos los servidores que estén dentro de esta zona, centro, sur y norte, van a ser administrados por la instancia denominada como principal, ¿vale? Ahora, ¿cómo agregamos servidores a cada uno de los grupos? Es muy fácil, todo esto realmente es bastante simple. Aquí más que entender el proceso, porque el proceso lo hacemos en 2-3 clics, es comprender cuál sería el objetivo de crear una agrupación por zona, cuál sería el objetivo de tener una administración
personalizadas, sería lo realmente importante. Entonces en la zona centro vamos a decirle botón derecho y aquí sí vamos a hacer un nuevo registro de servidor. Aquí ya no vamos a crear grupos. Dentro de los grupos podemos crear grupos, pero bueno, no es tan recomendable porque van a ser muchas carpetas que se tienen en algún momento dado que explorar al momento que ejecutamos una consulta, y a veces puede existir un problema ahí en la confusión en cómo estamos referenciando a los diferentes servidores y a los diferentes grupos. Entonces aquí ya voy a registrar un servidor. Entonces le voy a dar clic aquí en nuevo registro de servidor. Me abre una ventana que es similar, bueno, de hecho es la misma, si ustedes la recuerdan, a la que utilizamos cuando registramos o configuramos y le dijimos a SQL Server cuál de todos iba a ser mi servidor principal. Entonces aquí, bueno, pues ya vamos a hacer lo mismo. Voy a buscar mis instancias. Ahorita lo hice sobre la carpeta correspondiente al grupo de la zona centro. Entonces voy a buscarlos dentro de mis instancias. No olvidemos que primero tenemos que comprobar que las instancias de SQL estén corriendo, al menos con las que vamos a trabajar. Y ven, en la zona centro, ¿cuáles instancias estarán asociadas a ciudades o a estados del centro del país, o más o menos dentro del centro? Vamos a agregar a Puebla y a Morelos. Aquí lo tengo que hacer uno por uno, no lo puedo hacer de manera simultánea. Entonces primero voy a agregar Puebla, le doy a aceptar. Y vean, me dice cuál es el servidor, cuál es el nombre de la instancia, el nombre del equipo, diagonal nombre de la instancia. Pudiera ser una instancia remota, ahorita lo estamos haciendo local. Y en el nombre del servidor registrado le podemos dejar así tal cual, que es el nombre real de la instancia, porque nos muestra dónde está instalado y cuál es el nombre del servidor. Ahorita para cuestiones de simplicidad, únicamente le voy a dejar que se llame Puebla. Vean, le doy a aceptar y no le agregué descripción, simplemente le di a aceptar. Y vean, ya me agregó un servidor que está dentro de la zona centro, y este grupo zona centro es administrado por la instancia que dentro de la configuración yo le asigné el nombre de principal. Ahora esta ventana, si la autenticación es correcta, que es lo que mencionábamos cuando configuramos nuestro servidor principal, vean, le doy doble clic y me va a conectar a esa instancia en automático, ¿sí? Entonces aquí ya tengo dos instancias. Ojo también aquí, me está mostrando los alias, ¿sí? Realmente el servidor se llama de otra manera. Aquí únicamente nos lo está mostrando a través de los alias, ¿vale? Voy a agregar otro servidor. Entonces igual, muy simple, botón derecho. Voy a decirle nuevo registro de servidor. Vamos a buscar dentro de los servidores que tenemos por aquí registrados. Me voy a ir a Morelos. Le doy a aceptar. Aquí le quito el prefijo asociado al nombre del servidor. No le voy a agregar una descripción, se la pueden incluir, no sé, es el servidor correspondiente a las sucursales del estado de Morelos, o alguna descripción que vaya en función del tipo de información que tiene ese servidor o de las acciones que se realizan dentro del mismo, ¿sí? Entonces ahorita no hay tanto problema, lo voy a dejar en blanco. La autenticación, yo todas mis instancias tengo autenticación de Windows. Ahí les sugeriría que al menos ahorita para esta demostración, que va a ser todo local, lo manejen con autenticación basada en Windows, ¿sale? Entonces le doy guardar y aquí ya tengo dos servidores dentro de la zona centro, ¿vale? Igual le doy doble clic a Morelos, me va a conectar esa instancia, ¿sí? Entonces aquí yo dentro de mis secciones en el explorador de objetos tengo ya 3 conexiones. Entonces ahí, si lo ven, es un poquito más fácil. Ustedes pueden configurar, tal vez son administradores en una empresa, todas las instancias que ustedes tienen, y ya simplemente le dan clic y los va a conectar, porque ya todas las cuestiones de configuración de seguridad ya van a estar definidas. Obviamente pues sabemos que hay que tener cuidado de cómo manejamos este tipo de credenciales de usuario, porque ahorita como estamos conectando con administración de Windows, estamos como administradores en todos, ¿no? Entonces yo pudiera desde aquí a lo mejor borrar base de datos de un servidor, eliminar. Entonces ahí también hay que tener cuidado cómo es que están manejando esos aspectos de la seguridad. Entonces, continuando en zona norte, pues voy a repetir lo mismo, un nuevo registro de servidor. Vean, ahora voy a agregar a Monterrey, ya lo tengo aquí en Gortol. Entonces le digo que este va a ser otro servidor. Ahí está Monterrey. Y voy a agregar uno más que esté dentro de la zona norte, que si mal no recuerdo, les sugerí que agregaran la instancia de Durango. Vean, Durango. Aquí ya lo tengo, le doy a aceptar. Y en la zona sur, pues voy a agregar uno nuevo, nuevo registro de servidor, perdón. Aquí voy a agregar a otro servidor.
que se llama, en la zona sur sería Chiapas. Ok, aquí está. Le doy guardar. Ahora, no es obligación que todos los servidores registrados estén en un solo grupo. Yo aquí vean, puedo decir directamente que voy a registrar un servidor. Por eso ven que ahorita no agregué dentro de zona sur a Tabasco. Lo voy a agregar a acá. Vean, voy a incluir acá. Voy a guardar. Y vean, este servidor de Tabasco quedó fuera de alguna de las agrupaciones. Pero de la misma forma, aunque no esté o pertenezca a un grupo, va a ser administrado por el servidor principal. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos esta estructura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay cosas que hay que tomar en cuenta al momento que ustedes lo aplican. No es una obligación que un servidor solamente pertenezca a un grupo, puede pertenecer a varios, ¿sí? Yo puedo tener aquí en la zona norte registrado al servidor de Morelos, ¿sí? Entonces, una instancia puede pertenecer a más de un grupo, ¿vale? Entonces, ojo ahí con eso. Ahorita pues, lo estamos manejando de una manera simple, una forma pues básica, ¿vale? Entonces, así de simple nosotros configuramos un servidor de administración central, grupos de servidores e incluimos servidores al grupo, ¿vale? Ahora, nada más como demostración rápida, porque son muchas cosas las que hay que hacer, podemos crear políticas directivas, que es el siguiente tema o va a ser la siguiente lección que ustedes tengan que realizar. Ahorita simplemente voy a ver cómo, o les voy a demostrar una de las ventajas de utilizar un servidor de administración central. Supongamos un escenario donde yo quiero que en todas estas instancias de Tabasco, Morelos, Puebla, Durango, Monterrey, Chiapas, se cree una base de datos para dar soporte a alguna aplicación. Si yo aquí me conecto, ahorita estoy conectado a Principal, Puebla, Morelos, voy a conectarme a Durango, vean acá está Durango, voy a conectar a Monterrey, voy a conectar a Chiapas, okay, ahí está Chiapas, y Tabasco, que esa fue la que quedó ahorita para cuestiones del ejemplo, fuera dentro de algún grupo. Entonces aquí yo tengo todas mis zonas. Entonces vean, en la carpeta de base de datos, pues como son instancias que yo instalé recientemente, pues no existe como tal ninguna base de datos, únicamente las bases de datos del sistema, vean, no hay ninguna otra. Entonces supongamos que queremos crear una base de datos en todos estos servidores. Ahora, si no tuviéramos una herramienta o una técnica como la administración centralizada, ¿qué tendríamos que hacer? Una de dos, conectarme de manera remota, en el mejor de los casos, a cada uno de esos servidores, ejecutar el código, verificar que funcione, después desconectarme, irme a otro servidor, realizar un proceso, establecer un enlace, ejecutar el comando y que se crea la base de datos y comprobarlo, ¿vale? Entonces, en la base de datos, pues a lo mejor no hay tanto problema porque lo podemos generar a través de un Create Database simple, ¿no? Pero si tuviéramos que crear, no sé, 5 o 6 tablas, pues tendríamos que estar copiando el código o escribiéndolo en cada uno de los servidores. Eso en el caso de que pues tuviéramos una conexión de red. Ya en una situación un poquito más drástica donde no tuviéramos esa conexión, pues lo tendríamos que hacer físicamente, tendríamos que ir físicamente o mandarlo de alguna manera para que se ejecutara desde el punto en cuestión, ¿no? Entonces aquí la administración centralizada en eso nos va a beneficiar como administradores, que desde un punto yo puedo afectar a varias instancias, ¿vale? Ahora, vean, ¿cómo puedo hacer eso? Realmente es muy simple. Si ustedes, por ejemplo, están aquí en una instancia, que es algo que a veces no nos damos cuenta, son pequeños detalles y le doy en una nueva consulta, ¿sí? Que nos muestra en la parte inferior. Aquí en esta parte inferior nos dice que estamos conectados a uno de uno, o sea, a un servidor en esta ventanita amarilla que está aquí en la parte inferior, ¿sí? A ver si alcanza a ver en este sentido, vean. Dice conectado uno de uno. Es decir, que si yo ejecuto algo, solamente va a afectar a la instancia donde ejecuté o donde creé esta consulta. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, vamos a ver una diferencia, selecciono Puebla y genero una nueva consulta? Me va a decir igual uno de uno. Es decir, que si yo hago algo aquí, ¿a qué servidor me va a afectar? A Puebla. Incluso vean, en la parte superior en la ventana me dice que estoy conectado a la instancia de Puebla, ¿sí? Si yo lo hago sobre Morelos, pues va a salir lo mismo, ¿no? Yo le doy botón derecho y me dice que estoy conectado a uno de uno
y que estamos enlazados a Morelos, ¿vale? Ahora, el tener un grupo en una administración centralizada, ¿en qué nos ayuda? Imaginemos lo mismo que les platicaba. Quiero crear una base de datos en Morelos y Puebla. ¿Zona centro? ¿Por qué zona centro? Porque es la que está controlando a Morelos y a Puebla. Yo puedo generar aquí una nueva consulta, ya sea aquí en la ventana de herramientas o botón derecho, nueva consulta. Y aquí ya vamos a ver un cambio. Para empezar, el recuadro de la parte inferior ya no aparece Vamos a ver el cambio en el que nos vemos aquí de color rosa en la parte inferior. Nos dice 2 de 2. ¿Por qué? Porque esta consulta está conectada a dos servidores. Está conectado a Durango y a Morelos y a Puebla. Incluso si vemos aquí en la parte superior del script, me dice que estoy haciéndolo en un grupo que es la zona centro. Entonces, si yo ejecuto algo aquí, ¿a qué servidores va a afectar? A Morelos y a Puebla, ¿sí? Si yo lo hago sobre zona norte y hago lo mismo, nueva consulta, me va a afectar igual a dos servidores, que serían Durango y Monterrey, porque ellos dos son los que pertenecen al grupo de la zona norte. Ahora, si yo quiero hacer un poquito más elevado en cuanto al número de servidores afectados, me puedo ir directamente a principal, ¿sí? Principal es a quienes administra, a la zona centro, a la zona norte, a la zona sur. Al administrar sus grupos, pues por consecuencia administraría a Morelos, Puebla, Durango, Monterrey y Chiapas. Pero también a Tabasco, que como lo hicimos hace un momento, lo mencionamos, no pertenece a un grupo como tal, pero está bajo la administración de principal, que es una de las instancias que nosotros tenemos. Entonces, si hacemos esa creación de una nueva consulta sobre principal, vean, ahora en cuanto al número de servidores conectados me dice 6 de 6. Entonces, ¿quiénes son esos 6? Tabasco, que no pertenece a un grupo, Morelos, Puebla, que pertenecen al grupo de la zona centro, Durango y Monterrey a la zona norte, Chiapas, que pertenece a la zona sur, ¿sí? Entonces, si yo hago algo aquí, va a estar afectando a cada uno de esos servidores. Entonces, vamos a hacer ahorita la prueba con una instrucción simple, un create database. Vamos a ponerle un B de ejemplo, sin nada más. Ahí está. Simple ahorita sin creación de archivos ni nada, porque aquí sí nos complicaría porque no todos manejan las mismas rutas, porque recuerden que este puede ser un servidor físico que esté en otro equipo de cómputo, entonces ahí no sabemos tal vez ahorita de inicio en qué carpetas o de qué dispositivos de almacenamiento vamos a disponer en esos equipos. Ahorita tal vez no habría tanto problema porque físicamente todas esas 6 instancias están en una sola computadora, pero ya en un entorno donde accedemos a servidores a través de la red, pues ahí sí pudiera haber alguna complicación en ese sentido. Entonces ahorita create database para que genere cada base de datos en las rutas por default de cada uno de los servidores. Le voy a ejecutar, ¿sí? Y aquí en el resultado me va a decir que se ha completado correctamente en 6 servidores. Es decir, que esta base de datos de ejemplo se creó en Tabasco, Morelos, Puebla, Durango, Monterrey y Chiapas. Entonces vamos a comprobarlo aquí gráficamente, que esto funciona de esta manera. Entonces vean, si yo actualizo la carpeta de base de datos en Puebla, aquí está la base de datos de ejemplo. Si yo me voy a otra de las instancias, aquí yo estoy en Morelos, igual en base de datos y actualizo. ¿Vale? Bueno, voy a actualizar todos para no ir uno por uno. Vean, ahí está la base de datos. Si voy aquí, voy a ir a ejemplo y voy a encontrar en cada uno de los servidores una base de datos con el mismo nombre. Bueno, aquí me pidió que actualice aquí. Ahí está. Entonces vean, ahí está. Entonces, esta instrucción afectó a cada una de las instancias, ¿sí? Ahora, esta demostración o esta práctica, más que ahorita la ejecución de consultas, fue para que vean y comprendieran un poquito cuál es el proceso que se debe de seguir para crear un grupo de servidores, para registrar un servidor de administración central, para poder ejecutar a lo mejor una consulta básica. Más adelante vamos a hacer otras cuestiones y un poquito más sofisticadas. No, más que nada fue una demostración asociada a los conceptos simples que les coloqué dentro de la presentación, ¿sí? Entonces, más adelante, repito, vamos a hacer otras cuestiones, más que nada de configuración, de implementación de directivas, políticas
y esas directivas y políticas combinadas con el grupo de administración central, cómo nos van a simplificar las acciones o los trabajos de administración, ¿sí? Bueno, compañeros, esta demostración pues la dejaríamos aquí. Les recomiendo que verifiquen bien el material, que hagan o que le den seguimiento a las actividades que hicimos. Ahorita la demostración realmente es muy simple. Aquí creo que lo que más les va a requerir tiempo pues es la instalación de las instancias, ¿sí? Pero bueno, sí las deben de tener, porque ahorita van a haber actividades donde van a hacer sus propios ustedes, donde van a tener que ejecutar, implementar y replicar configuraciones, que esa sería la siguiente lección, a partir de lo que serían las directivas que podemos generar, ¿sí? Entonces ya este video les va a servir como un apoyo. Y bueno, me despido de ustedes por el momento, pero seguimos en contacto para las próximas actividades. Ya saben, cualquier duda o comentario, pues ahí tienen mi correo para que me lo hagan saber, y seguir las indicaciones de la lección que están ustedes realizando en estos momentos, ¿sí? Entonces, nos vemos pronto y que estén ustedes muy bien.